la casilla 1 del PLC. Pues bueno, nosotros tenemos que agradecer a Eduardo Montealegre. Llegó anoche a la rotonda a manifestar su solidaridad con Dora María y su solidaridad con el MRS, que había sido despojado de su fue abucheado por un grupo, sí, es natural que en ese escenario no haya sido bien recibido, que se le haya abuchado, pero de todas maneras él lo entendió, me lo dijo por teléfono. Ahora que tocaste a Eduardo y te me adelantaste al tema, ayer mucha gente, y yo estuve ahí desde que salió el anuncio en la rotonda hasta que se fueron para la gran caravana, mucha gente me decía, me expresaba su opinión de que van a abstenerse, que aquí no le van a dar gusto al pacto, que no le van a dar gusto a Alemán de votar en la casilla 1. Otros decían que iban a seguir luchando. La gente de Eduardo confía o espera que los simpatizantes del MRS y los simpatizantes conservadores, que ya no van a llevar candidatos, porque ya Enrique Sáenz no va a ser candidato, y ya Mauricio Mendieta no va a ser candidato, que todos esos votos se vayan con él. Mundo Jarquín, ¿cuál es la opinión del mundo alrededor? ¿Votar por Eduardo significaría ayudarle a Arnoldo Alemán o no significaría ayudarle a Arnoldo Alemán? ¿Los votos, los simpatizantes del MRS deben de apoyar a Eduardo Montealegre o no deben de apoyar a Eduardo Montealegre? ¿Debe Eduardo Montealegre considerar la posibilidad de renunciar y no ser parte o no prestarse a ser usado por el pacto, como algunos dicen? ¿O la candidatura de Eduardo es una piedra, es un golpe a las intenciones de Ortega y de Alemán? ¿Cómo definís eso? Ve, Jaime, esa pregunta o el tema que estás planteando solamente puede ser dilucidado sobre este trasfondo. Con la decisión ayer del Consejo Electoral del orteguismo y del alemancismo, en las próximas elecciones municipales solamente van a poder competir las dos casillas del pacto. En esas condiciones nosotros no estamos en posibilidades de llamar a votar. Esa es la verdad, independientemente de que reconocemos la buena voluntad y la calidad personal de candidatos como Eduardo Montealegre u otros. Ayer llegó Ariel León, que es el candidato también de la casilla 1 por León, llegó a manifestar su solidaridad a la candidata de Rivas también llegó la candidata de Rivas, sí, que también va en la casilla 1, pero no estaríamos nosotros en ninguna circunstancia en condiciones, por un lado, de estar protestando por esta decisión antidemocrática del Consejo Electoral y después llamar a votar por cualquiera de las casillas del pacto. Realmente esa será una decisión que tomarán los nicaragüenses, pero nosotros no podemos invitar a votar. O sea, porque la decisión del Consejo Supremo Electoral el día de ayer fue con los votos de los magistrados liberales. Si los magistrados liberales no se podía haber hecho lo que se hizo ayer, porque para quitar personalidad jurídica necesitas 5 votos. Y los sandinistas con Roberto Rivas solo tienen 4. Sin el voto liberal no podía haberse quitado, la decisión de ayer no se podía haber tomado. Y estos magistrados liberales arnoldistas, pongámosle, no mueven un dedo sin el ok de Arnoldo Alemán. Entonces, ¿cómo va a poder distinguir la gente entre si votar por Eduardo es ayudarle a luchar contra el pacto, o votar por Eduardo es fortalecer a Arnoldo Alemán? ¿Qué crees vos? Mira, la opinión personal, ¿qué crees? No, claro, y no solo la opinión personal mía, sino la apreciación política que nosotros tenemos de la alianza MRS. Antes que todo, déjame ponerle un pie de página a tu comentario, o un tono, o un acento, como te gusta decir a vos. Hay que hablar del alemancismo y del orteguismo, Jaime. La inmensa mayoría de los liberales de este país no están de acuerdo con lo que Alemán está haciendo ni con esta decisión del Consejo Electoral. Igual ocurre, la inmensa mayoría de los miembros del Frente Sandinista no están de acuerdo con la conducción que está ejerciendo Daniel Ortega y no están de acuerdo con esta decisión
del Consejo Supremo Electoral. Hay que recordar que los sandinistas pusieron una de las mayores cuotas de sacrificio para derrocar a la dictadura de Somoza y por tanto son los primeros en no querer que se repita un cuadro de dictadura, de autoritarismo, de restricción de los espacios democráticos. Ahora bien, te voy a contestar lo que decís con lo siguiente. Cuando Eduardo me informó en privado que había tomado la decisión de ir a la casilla 1, él me dijo porque era preferible ir a esa casilla para derrotar primero desde ahí al orteguismo en las propias elecciones municipales y después derrotar a Arnoldo Alemán dentro del Partido Liberal. Yo le dije a Eduardo de que esa era una distinción analíticamente correcta, pero que políticamente no iba a ser percibido así. Yo creo que lamentablemente los hechos nos están dando la razón. La percepción política es de que la casilla 1 es casilla de Arnoldo Alemán. Y el hecho de que inmediatamente después, que con lealtad Eduardo Montealegre anuncia que va a ir en la casilla 1, ese mismo Consejo Electoral le quita la personalidad jurídica de ALN, lo dejó totalmente en una condición subordinada al dueño de esa casilla, que es Arnoldo Alemán. Ese es el cuadro en la realidad, diferente al cuadro que está en el análisis, que puede tener alguna validez analítica, pero que no tiene valor político. ¿Está siendo muy ingenuo, Eduardo? Yo no entraría en calificativo, yo diría de que se equivocó. Ahora, pero de alguna manera, aquí tenemos dos caminos. O derrotamos al pacto dentro de los mecanismos democráticos que tenés, o te vas a la lucha. No. Te quiero contar la calle democrático. Te amo, un mecanismo democrático. Me dejaste terminar. Entonces, si Eduardo renuncia, pongámosle de esta manera, y estoy tratando porque yo también le he estado dando vueltas en la cabeza de tomar una decisión, de expresar qué es lo que más conviene, y todavía no he llegado a esa decisión. Pero si Eduardo renuncia, sería renunciar a la posibilidad que vía el voto le pueda derrotar a Arnoldo Alemán y a Daniel Ortega, porque ninguno de los dos quiere que Eduardo Montealegre sea el alcalde de Managua. Es más, ninguno de los dos quiere que nadie que no sea Alexis Argüello sea el alcalde de Managua, porque eso es parte del arreglo que ellos se tienen. Entonces, no es renunciar a las elecciones que la renuncia, pues porque detrás de Eduardo no va solo a renunciar Eduardo, ahí va a renunciar Ariel Terán, van a renunciar todos aquellos candidatos a alcalde que puso vamos con Eduardo, y dejar solo a los arnoldistas. Esa sería parte de una estrategia. Mira, el cuadro es complejo y no soy yo quien deba, y menos desde una tribuna pública, dar consejo. Sí quiero... Estamos analizándolo. No, pero quiero colocarme un poquito atrás para extraer conclusiones a propósito de lo que vos estás haciendo, de tratar de ver hacia adelante. Vos conocés lo que es el salami, ¿verdad? El salami es este chorizo muy seco y muy grueso. El salami es tan seco, tan grueso, tan duro, que no se puede comer de un bocado. Por eso el salami se va comiendo en tajaditas. Si Eduardo Montealegre hubiera permanecido en el proyecto de la gran alianza antipacto, darle expresión a los 900.000 personas que no votaron ni en la casilla 1 de Arnoldo Alemán ni en la casilla 2 de Daniel Ortega, los 700.000 votos que él recogió en la casilla de la ALN, que fue la casilla 9, y los 200.000 votos, este salami no se lo hubieran echado. Al irse Eduardo a la casilla 1, entre Ortega y Alemán se están comiendo el salami a tajaditas, como se come el salami. Supongamos que hubiera habido una alianza entre el Partido Conservador, vamos con Eduardo y el MRS. Y ahorita estaría así casilla.
porque le hubiera cortado la cabeza a todo. Es que ese bocado no se lo hubieran echado, te estoy diciendo, un bocado demasiado grande. Nos están comiendo en tajaditas, como se come el salami. Primero le quitan la personalidad jurídica al MRS, se la quitan al Partido Conservador. Te imaginarás el cuadro que habría aquí si excluyen de poder participar en las elecciones a quienes juntos llegamos al 40% de los votos en la elección pasada. Ese bocado no se lo hubieran echado. Entonces, viendo hacia adelante e independiente